Buenas noches. A principios de mes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó de casos relevantes en los que está ocupada particularmente esa institución, y quise hablar con el abogado José Larrieta, quien tiene a su cargo la oficina especial del caso Iguala, o del caso Ayotzinapa, o del caso de los 43 normalistas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cierto. Porque el fiscal general dijo que tomarían muy en cuenta en esa fiscalía el informe que sobre ese espeluznante asunto elaboró el equipo que encabeza mi invitado y que consta, como ven, de todas estas fojas aquí encuadernadas. Es el caso Iguala, recomendaciones diversas que se tomarán muy en cuenta, y me imagino que para usted es una excelente noticia porque por fin alguien los toma en serio. Sí, Carlos, buenas noches. Sí, efectivamente es un pronunciamiento que alienta mucho a la CNDH, lo ha dicho el propio presidente de la comisión, yo en algunas otras ocasiones, porque eso significa que esta recomendación que ha relatado, que consta precisamente de 128 puntos recomendatorios, serán tomados en cuenta y ejecutados, cumplir esa recomendación en esos puntos por todas las autoridades, pero sobre todo por la Fiscalía General de la República, antes PGR, porque para esa institución es a la que más se dirigen tanto las recomendaciones como también en particular las propuestas de investigación, 224 en particular, que están en la propia recomendación, en un anexo, y todas inciden sobre el punto central del tema de los 43 normalistas y en una parte muy sensible para determinar el destino final o posible final de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, a mí me sorprendió, digamos que favorablemente, la declaración de Alejandro Gertz Manero, porque en esta recomendación el equipo que encabeza José Larrieta pues hace señalamientos que no deben gustar mucho en otras instancias integrantes de la Comisión de la Verdad que viene. Por ejemplo, que ustedes establecen de manera al parecer inequívoca que con los muchachos iban al menos dos jóvenes integrantes del grupo delincuencial de los Rojos aquella noche de Iguala, y porque ustedes certifican o avalan la idea de que los cuerpos de los muchachos asesinados, oficialmente desaparecidos, al menos 21 cuerpos fueron quemados hasta su carbonización en el basurero de Cocula. Pueden o no pertenecer a los normalistas, pero esta es una versión que rechaza de manera categórica tanto la representación de los padres de los 43 como el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que dicen que no hubo tal quemazón. Por eso me llamó la atención y por eso invité a José Larrieta, porque esto confronta de alguna manera no tanto la verdad histórica de Murillo Karam como las sospechas en que han persistido algunas personas de que se trató de un crimen de Estado en el que habría participado como ejecutor inclusive
el ejército mexicano. Carlos, es una recomendación que tiene muchas aristas, que tiene mucha información, que tiene muchas aportaciones a la investigación, muy profundas, muy sensibles, porque es decir que la CNDH no se quedó en aquella fórmula, digamos que podría resultar un poco más cómoda de simplemente hacer una enumeración de cuáles fueron las violaciones a los derechos fundamentales en aquella noche trágica, sino que ante la situación prevaleciente se planteó bajo el principio del derecho a la verdad, frente a estos informes que había dado las instancias oficiales, de decir, aquí hay muchos puntos que no están claros y por eso hay que profundizar la investigación, porque hay que garantizar el derecho a la verdad tanto a las víctimas, desde luego, en primer lugar, como también a todos en general, a la sociedad en general, a todos nosotros. De manera que en esta recomendación los 36 apartados de que está conformada tienen información fundamental. Ha usted referido aquí dos importantísimas, ¿no? Una que tiene que ver con las motivaciones, o lo que comúnmente se conoce como el móvil, y que en efecto tendría un planteamiento de la CNDH en una descripción que hace en el apartado número 27 de que la autoridad tiene que hacer una investigación muy profunda, porque efectivamente lo que hacemos es describir las evidencias que hay, y hay algunas evidencias que estarían indicando de la posibilidad de que o al menos un par de normalistas pudieran tener algunos vínculos con la organización criminal de los Rojos, aquella organización que se supone es la que estaba penetrando en el territorio dominado por los Guerreros Unidos, que fueron los principales ejecutores y agresores de la noche trágica en contra de los normalistas. Esa es una parte importante, en efecto ahí viene descrito en ese apartado los detalles, e incluso tienen que ver con muchas otras cosas que la propia CNDH se había planteado, de saber si los ataques a los dos autobuses, el 1568 y el 1531, habían sido o no casuales, porque recordará que esos autobuses son los que originalmente los estudiantes habían ya tenido en su poder desde 2 días antes de los hechos, y son en los que se habían transportado a Iguala. Y entonces resultaba particularmente importante, llamaba muy poderosamente la atención de por qué la agresión había sido de esos dos autobuses. Y una de las respuestas que se da en esta investigación, con muchas posibilidades de que así haya sido, es porque hayan sido identificados ahí algunos normalistas de grados superiores, no de los principales normalistas que son de nuevo ingreso, los principales agredidos en estos hechos, pero que hay esos indicios y se explican particularmente, repito, en el capítulo 27. Y el otro aspecto también relevante, muy importante, tiene que ver con la situación del posible destino de los normalistas. Y hablamos de eso porque también en otro apartado muy específico, que se vincula con otra serie de apartados y que hay que adminicular las pruebas de uno y otro lado para tener claridad sobre lo que se está planteando. No hay que hacer un análisis aislado, sino contextual, adminiculado en pruebas para que pueda tener razón de ser y sea entendible. ¿A qué voy? Que en uno de los apartados tenemos 10 hipótesis, 10 posibilidades del posible destino. Algunos de ellos se pueden investigar, se agotarán seguramente, pero hay algunos otros que pueden tener se pueden ir corroborando según las evidencias y según profundizando las investigaciones. En ese sentido, desde luego, como he explicado, una de las principales preocupaciones de la CNDH era determinar cuál había sido el destino de los normalistas. Y en ese plan vale la pena recordar qué es lo que originalmente la versión oficial decía sobre el posible destino. Todos recuerdan, los televidentes recordarán seguramente, que la tesis del gobierno federal de la antigua PGR era que el grueso de los normalistas, los 43, habían sido sustraídos, exacto, del autobús 1568, que formaba parte de la caravana de 3 autobuses que había sido interceptada en la intersección de la calle de Juan N. Álvarez y Periférico, ahí en Iguala. Y que de ahí, a esos 43, bajados de ese autobús 1568, se los habían llevado a la comandancia de policía, y de ahí después sacados por propios elementos de la policía de Cocula y de la policía de Iguala, y de ahí llevados a Loma de Coyote, que es un lugar en donde se los entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos, y de ahí los alumnos transportados hacia, en camionetas, sobre todo en una de redilas de 3,5 toneladas, hacia el basurero, y de ahí se desprenden las demás situaciones que se han venido explicando, la ejecución de los normalistas, la incineración de ellos, y al siguiente día sus restos y todo el sedimento de aquella quemazón, ponerla en bolsas, trasladarlas al río San Juan y disipar
los restos en ese lugar. De ahí se recuperó una sola bolsa y de ahí se han hecho análisis de esa bolsa y también de lo que ha resultado del embalaje de evidencias del basurero de Cocula. Esa era la versión oficial, 43 normalistas desaparecidos de ahí, todos en conjunto. Sin embargo, desde abril de 2016, la CNDH, conforme a sus investigaciones, determinó que no era absolutamente cierto eso, porque había descubierto una ruta adicional de desaparición. Y esta era que efectivamente en otro de los autobuses, en este caso el 1531, que también había partido de las afueras de la central camionera y había tomado una ruta rumbo a Chilpancingo, una ruta distinta a la de la caravana de los 3 autobuses. Por eso ese autobús no fue tan bloqueado junto con los otros 3. Este toma otra ruta y es el que después nosotros explicamos que es interceptado, parado, detenido con disparos por parte de la policía de Iguala frente al Palacio de Justicia, ahí en el puente del Chipote. Y que los normalistas, según las evidencias que nosotros recabamos, pruebas de testigos que confiaron en la CNDH, que indicaban que a los muchachos se los estaban llevando o se los iban a llevar rumbo a Huitzuco para ponerlos a disposición del patrón. Entonces, ese punto es el que nunca se ha evidenciado. Está demostrado ya, Carlos. Bueno, que dijeron que se los llevarían allá, sí, pero no que se los hubieran llevado. Y justamente entonces, quizás por otra vía, pues los llevaron también al basurero de Cocula. Ese es el punto medular y que también viene explicado en la recomendación. Ahorita el punto era dejar claro que hay 2 rutas de desaparición al menos, ¿no? Sí. Y de esta en lo particular, lo importante es, para arribar al punto de por qué preocupa la CNDH, cuál fue la ruta definitiva que tuvieron los muchachos de ambas rutas de desaparición, sobre todo estos de que serían llevados a Huitzuco. Porque nosotros en la CNDH desde el 23 de julio de 2015 le planteamos a la Procuraduría que tenía que haber una explicación lógica de por qué ¿Qué es lo los que restos... no hubo? Exactamente, no ha habido hasta este momento. ¿Por qué los restos de Alexander Mora Venancio, que sabemos, coincidiendo por ejemplo en uno de los elementos... Iban en el que se supone que iba a Huitzuco. Exactamente, y por qué sus restos aparecen en el basurero en la bolsa o en la bolsa del río San Juan. Que se supone... Esa bolsa son de los restos que vienen del basurero. Así como esto, hay otro punto muy importante que tiene que ver con 114 restos óseos que deben ser estudiados según la CNDH y no lo han sido, pese a que desde diciembre la recomendación está hecha. ¿Aguanta aquí, licenciado? Sí, por supuesto. Bueno, continúe usted esta conversación mañana aquí en El Asalto a la Razón. Muchas gracias y buenas noches.